Pruebas de hipótesis. El día de hoy veremos este tema en esta serie llamada Estadística en 5 minutos. Las hipótesis van a ser una suposición de algo que podría o no ser posible. Por ejemplo, aquí tenemos varias hipótesis. Una de ellas es el 10% de un ingrediente puede afectar la densidad de la mezcla final, que cierta temperatura puede afectar un proceso, que al mover cierto parámetro en un proceso industrial se puede mejorar el rendimiento, o por ejemplo cuando se están comparando dos instrumentos, en este caso dos básculas, que el resultado en ambas básculas puede ser el mismo. Esta puede ser una hipótesis. Y estadísticamente podemos plantear estas hipótesis en términos en los cuales nosotros podamos evaluarlas para determinar si estas hipótesis son verdaderas o no. Entonces, en este aspecto, vamos a poner un ejemplo. En un proceso A se produce menos del 8% de productos defectuosos. Vamos a manejar dos hipótesis, la hipótesis nula, en la cual estamos diciendo que esta proporción es igual al 0.08%, y vamos a tener una hipótesis alterna, en este caso que la proporción de estos objetos producidos es menor al 0.08. En este caso, la hipótesis nula siempre se va a expresar en términos de igualdad y nos va a servir para realizar las pruebas estadísticas que determinen que esta hipótesis es verdadera o no. Por otro lado tenemos la hipótesis alterna, la cual va a ser la hipótesis que probablemente podamos aceptar si la hipótesis nula es rechazada. En este caso, la estrategia a seguir para probar una hipótesis es suponer que la hipótesis nula es verdadera, y en todo caso, y de ser rechazada, se estará aceptando la hipótesis alterna. Hay que considerar un aspecto fundamental, es que cuando evaluamos hipótesis vamos a considerar, por ejemplo, que cierto valor va a ser menor o mayor a el valor que estamos estableciendo, en este caso 0.08, que es el 0.8% de la proporción de objetos defectuosos en un proceso. Entonces, si es menor o es mayor, estamos considerando una unilateralidad, es decir, que estamos utilizando únicamente una región o un intervalo de la campana de Gauss dentro de nuestro proceso. Por otro lado, tenemos que si es de bilateral, vamos a evaluar dos regiones en esta campana de Gauss. Y usualmente esta se expresa como no es igual. Entonces, en este caso tenemos que la hipótesis nula es que la proporción es igual al 0.08 o 0.8%, o que la hipótesis alterna es que la proporción no es igual al 0.08%. Entonces, para poder evaluar una hipótesis en un determinado proceso o un determinado experimento, podemos evaluarla de diferentes formas. Y a partir de ello vamos a calcular un estadístico de prueba. El estadístico de prueba va a ser un número que va a ser calculado a partir de ciertos datos obtenidos a partir de nuestro proceso, y cuya magnitud nos va a permitir discernir si se rechaza o no una hipótesis nula. Podemos variarnos por ejemplo, basarnos en la media de un proceso, podemos basarnos en su varianza o en la probabilidad o proporción que puede llevarse a cabo en ese proceso. A partir de esta cantidad o de este valor obtenido, podemos obtener un criterio de rechazo y a partir de ello determinar si nuestra hipótesis nuestra hipótesis nula es verdadera o no. Entonces, para el caso de las medias tenemos que esta hipótesis la vamos a rechazar cuando el valor obtenido en nuestro estadístico de prueba es mayor al el valor obtenido en ciertas tablas que vamos a utilizar para poder llevar a cabo la comparación. Por otro lado, también tenemos estas comparaciones unilaterales, cuando es mayor a o cuando es menor a. A partir de estos resultados podemos determinar si la hipótesis alterna se acepta y si la hipótesis nula se rechaza. Cuando nos estamos basando en la varianza, que en este caso es en la prueba de chi cuadrada, únicamente vamos a tomar en cuenta la unilateralidad. Se va a rechazar cuando es mayor a o cuando es menor a. Y finalmente, cuando estamos basándonos en la probabilidad, tenemos los mismos criterios de evaluación que cuando se está evaluando con las medias. Vamos a rechazar la hipótesis nula cuando esta es mayor a el valor calculado a partir de tablas, o cuando es menor al valor calculado de tablas en términos negativos. Y a partir de estos valores y de esta información es como podemos determinar si una hipótesis se acepta o se rechaza, considerando los términos estadísticos que llevamos a cabo a partir de estas ecuaciones.